Lucía, ¿tienes una Ahí. pregunta? Sí, Lucía, tienes la mano levantada. Sí, dos cositas. Primero que nada, interesante que nos haya explicado bien que nosotras o las personas pueden hacer una denuncia, porque generalmente cuando los hechos ocurren cerca de tu casa, las personas tienden a involucrarse y a defender a la persona que está siendo, a la mujer que está siendo agredida. Eso, digamos, es interesante que lo hayas clarificado, que uno puede hacer Exacto. Sí. la denuncia. Y lo segundo es, esa la denuncia, eh, si la mujer agredida se, eh, no quiere, no quiere asistir o no quiere presentarse al, a la, ¿cómo se llama? A la A la audiencia. audiencia. Claro, ¿qué ocurre ahí? Ujú. Yo fui a denunciar, ¿no es cierto? Pero después mi Sí, vecina quiso ir. sí. Bueno, habitualmente, de todos modos, se van a activar este mismo circuito intersectorial que lo vamos a ver ahí, se van a identificar y se van a activar ciertos mecanismos, aun cuando, porque puede ser efectivamente que cuando estemos en el procedimiento y la víctima no quiere asistir, o incluso si la víctima no quiere continuar el procedimiento va a quedar hasta ahí, estancado. ¿Ya? El procedimiento en tribunales de familia, ojo, en tribunales de familia, porque cuando estamos en presencia de un delito, es decir, cuando ya hay lesiones de carácter física, de ahí hacia arriba, ¿cierto? Hay alguna agresión sexual, hay un intento de homicidio, por ejemplo. Ahí ya no basta solo la voluntad de la víctima. Ahí, por ley, el Estado está obligado a perseguir a esa persona o a ese posible ofensor o al agresor. Hay una obligación. Y ese es el papel, el rol que cumple la Fiscalía. En general, la Fiscalía está obligado, mandatado por ley, de tener que perseguir ciertos delitos que se llaman de acción pública, delitos que por su gravedad, aun cuando las personas no quieran efectuar ningún tipo de trámite, ellos los tienen que llevar a cabo por su gravedad. Porque se imaginan, no sé, pues alguien matar a otra persona y después dice, no, sí, no importa, no, igual me caía mal, así que no importa que lo haya matado. Yo soy pareja, yo soy la mujer del que se murió y no lo voy a, no quiero presentar ninguna querella ni nada. ¿Se imaginan anduviéramos así por la vida? Claro, o sea, hay un bien superior que es la vida y que es la integridad física y psíquica. Y frente a eso, entonces, en algún momento de la vida, todos nos pusimos de acuerdo, bueno, nuestros ancestros, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo y dijeron, estos son bienes que toda la humanidad entiende que hay que proteger. Y para eso tienen que haber ciertos actores entonces que los protegen. Y en este caso es la fiscalía, ¿ya? Entonces, Lucía, súper interesante tus intervenciones, porque efectivamente, por una parte, hay que denunciar si sabemos situaciones, no es que uno sea metiche ni nada, sino que efectivamente hay una relación de empatía hacia un otro hacia una otra que está siendo afectada, ¿cierto? Y que queremos protegerla. Y dos, súper importante esta claridad de que si aun cuando la víctima no quiere continuar el proceso, va a depender de la gravedad del maltrato para ver cómo se continúa. ¿Ya? En una primera instancia, en materia de familia, puede ser que quede hasta ahí el proceso sin perjuicio de que se van a activar otros mecanismos. Si es que hay niños si es que hay niños, por ejemplo, que indirectamente están siendo víctimas de esta violencia, de seguro va a haber una oficina de protección a la infancia que va a estar pendiente, o a lo mejor va a haber un asistente social de la municipalidad que va a estar pendiente también, el mismo Servicio Nacional de la Mujer,
se van a activar también a través de estas fichas policiales que se van a levantar y que yo les voy a ir contando, se va a activar este mecanismo y ya van a estar detectadas, ¿ya? Marlene tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Hola Marlene. Pregunta, cuando estamos con el maltrato habitual y resulta que tú vas a Carabineros y si no tienes el ojo morado con sangre, te dicen, ay, qué violencia, aquí no la insultó, no dijo, y tú le relatas que hubo violencia psicológica, que estás con presiones con violencia económica y no hacen nada. Y en el caso de fiscalía pasan meses, meses y meses y no hay respuesta alguna. ¿Qué hacemos en esos casos? Sí, ahí hay efectivamente es algo que a nivel de autores, de las personas que estudian la normativa, se dan cuenta que una de las falencias que tiene la ley es el hecho de calificar cuándo estamos en presencia de un maltrato habitual y cuándo no. Y esa calificación la va a realizar la persona que recibe la denuncia. Y como habitualmente uno acude a Carabineros, Carabinero efectivamente, como tú bien dices, Marlene, puede decir, ah, pero eso no es maltrato habitual, po. Entonces la van a mandar directamente a tribunales de familia, por ejemplo. Y entonces, familia, dice y deriva, porque te digo porque a mí me pasa. Y estoy justamente en todo un tema que, claro, se ha hecho maltrato habitual, hay causas abiertas desde 2018 y Fiscalía, nada. Se ha hecho las denuncias siguientes de todo lo que ha sucedido con mi ex marido, pero está tipificado como maltrato habitual, pero el Tribunal de Familia se declaró incompetente. Claro, porque es maltrato habitual. Claro, exacto, pero Fiscalía, en este caso Chacabuco, porque yo vivo en Lampa, no ha hecho nada. Y seguimos con el tipo violentando, haciendo temas. De hecho, llegué atrasada porque tocaba visita con mis hijos y mis hijas llegaron totalmente violentadas y descompensadas porque las atacó mal. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Nos dirigimos directamente a Carabineros, PDI, o nos vamos directo a tribunales hasta que nos escuchen? ¿Qué hacemos? Porque si bien es cierto, tenemos estas herramientas, está el 1455, pero sigue pasando. Sí. Sí. Hay varias cosas. Efectivamente, esa es la realidad. Lamentablemente, puede ser que Fiscalía, dada la cantidad de causas, no tan solo de este tipo de causas, sino de otras, ante las pocos fiscales, hay una dilatación del procedimiento que no es para nada justificable, pero que es la realidad. Entonces yo ahí, ¿cuál sería mi orientación? Tratar de actuar estratégicamente ante ciertos organismos que pueden representarte judicialmente, como el Servicio Nacional de la Mujer, por ejemplo. El Servicio Nacional de la Mujer, si bien toma casi el 80% de las causas donde hay femicidios, son los que ellos la llevan, representando a las mujeres. Puede dentro de ese mismo contexto, a lo mejor no ellas directamente, pero puede existir un vínculo con mujeres abogadas que puedan llevar estas causas. Entonces yo ahí más bien jugaría estratégicamente pensando en que una abogada o abogado de manera particular, idealmente, no necesariamente tiene que ser pagado. ¿Ya? Por ejemplo, las corporaciones de asistencia judicial que atienden de manera gratuita pueden velar por, si es que tus hijas son menores de edad, por medidas de protección para ellas, si es que están siendo violentadas por su padre. Y ahí la corporación te puede atender de manera gratuita y es una buena atención, sin duda es una buena atención. Pero en la sede penal no tienen competencia, entonces ahí se nos acorta un poco más la cosa. Y ahí, claro, directamente yo acudiría a un abogado particular, pero no necesariamente que tenga que ser pagado, porque hay asociaciones que están asesorando a mujeres en ese sentido. De hecho, ABOFEM, que son las abogadas feministas que surgen de la Universidad de Chile, hay un montón de mujeres que están ahí vinculadas también a este tipo de temáticas. Puedes googlearlas ahí y contactarlas directamente. Principalmente yo diría que Carabineros, PDI y Fiscalía sirven para activar el proceso.
pero cuando estamos en una situación ya que tú estás viendo que hay una dilatación, así como en todo lamentablemente en Chile, es mejor ser estratégica y buscar personas que directamente van a van a estar mucho más atentas a tu causa, porque estas son causas que efectivamente uno mismo las tiene que tramitar, uno mismo las tiene que seguir, tiene que pelearles, tiene que insistir. Entonces ahí es importante que una persona esté dedicada a tu causa, que se comprometa efectivamente. Entonces, yo ahí te orientaría por esas dos, a ABOFEM u otros organismos. Yo puedo ahí comprometerme, Denise, a buscar abogadas feministas que estén llevando causas en ese sentido, que sean idealmente de manera gratuita. Y por Y eso otro es lado, importante. si indirectamente, con estos cierros, si indirectamente hay niños vinculados, niños o adolescentes, Corporación de Asistencia Judicial, directo. Perfecto. Claro, porque el otro es importante. Yo tuve una abogada y no sabía, no se manejaba y muchos no ven el total, porque muchas que son sobrevivientes o están en maltrato, eh, toman, ya veamos el tiro pensión de alimentos. Ya, pero pensión de alimentos es un tema, pero que Sí. también estamos viendo un tema de violencia. Y Sí. que más encima el sistema nos obliga como madres sobrevivientes a tener ese vínculo con el agresor, porque ellos además exigen el tema de visitas. Entonces, también entramos como en estos casos, el padre por violentar a la madre, violenta a los niños y sigue el círculo y sigue el círculo. Y no todos los profesionales son idóneos para tomar estos casos. Exacto. Son poquitos y normalmente son mujeres las que se ponen expertas, digamos, en esto. Es como que recién estuviéramos empezando con estos temas que llevan ya años, pero Sí. son muy pocas las profesionales que están al tanto y pueden manejar este tema, como corresponde. Claro, porque efectivamente es un todo, o sea, no, todas las cosas están vinculadas, no podemos dejar de lado el tema de alimentos ni las relaciones directas e irregulares, y ahí, claro, si es que se están violentando a la madre con ocasión de las visitas, se pueden tomar medidas para evitar este tipo de contacto, ya sea con la presencia de un tercero, que no necesariamente tú tienes que venir y ver al ofensor, vienes, lo dejas con esta tercera persona y esta otra tercera persona, guardián de los hijos, ve que llegue el padre. Hay que ver también si es que con ocasión de las visitas efectivamente los niños están cierto afectados y ahí en el juzgado de familia también se puede restringir estas visitas de manera por un buen tiempo. Revisar informes psicológicos de los niños, a ver de qué manera, si es que es algo beneficioso o no, porque es más bien, es un derecho de ver, pero siempre y cuando siempre tiene que primar el bienestar emocional de los niños y de los adolescentes. Entonces, claro, es un todo, no se puede dejar nada nada suelto. ¿Denise, ibas a Sí. comentar algo? Solo agregar que cuando yo trabajaba en el Centro de la Mujer de La Pintana, en algún momento entendí que el abogado o la abogada que estuviese de turno les habían comunicado que en caso de que Carabineros no respondiera de forma adecuada finalmente como a la denuncia por parte de una mujer y que se resistiera por lo demás, o se negara finalmente, o hiciera como que la toma, porque eso también pasa muchas veces, hace como que la está tomando, pero en realidad no hace nada, y las mujeres en el desconocimiento no saben que tienen que recibir un número de parte y todas esas cosas. Los abogados del Centro de la Mujer o abogadas de los centros de la mujer pueden oficiar a Carabineros. Ya eso significa consultar a Carabineros en por qué esta situación se llevó a cabo de esta forma. Ya como haciéndoles una pregunta finalmente, como está la persona tanto, refiere que el profesional tanto, y siempre es súper importante, y yo siempre lo recalcaba, consultar el nombre de la persona que está tomando la denuncia. Siempre, siempre, consultar el nombre, el apellido,
porque eso también les permite a las mujeres tener un resguardo finalmente y la evidencia de que si esa persona finalmente se niega o siente que no tuvo un trato adecuado con una, puede informar, ¿ya? Pero en ese caso tendrías que llevar la causa finalmente con el Centro de la Mujer, ¿ya? Que en Lampa, si es que no recuerdo, tú vives por allá, Sí, debe... pero eres abogado de la Municipalidad de Lampa. ¿Tu expareja? Quedó como director jurídico interino con el cambio de administración y sigue actualmente lo dejó la antigua administración para tapar todas las cosas que habían dejado, entonces lo amarraron con un puesto de contrata y es abogado de la Municipalidad de Lampa. Entonces cualquier cosa que yo haga a través que tenga que ver justamente con el domicilio, con Lampa, el tipo se va a enterar. No, anda con abogada particular nomás, abogada particular con todo, porque aparte imagínate, o sea, aquí estamos en una situación de gravedad absoluta, estamos hablando de un empleado público que está ejerciendo en estos momentos violencia intrafamiliar. Claro. O sea, esto hay que darle hasta el final, Marlene. Pensemos también, lamentablemente, el tema de violencia intrafamiliar nos lleva mucho tiempo. Piensen que este empoderamiento femenino y la posibilidad de ir poniendo estos temas sobre la mesa nos llevan más allá de 20 años. Entonces, efectivamente, una cosa que se destapen ya, que empiecen a aparecer las denuncias, luego con las denuncias, ya que hacemos frente a estas denuncias. Bueno, empezamos entonces a capacitar a cada una de las instituciones, a capacitar a carabineros qué hacer, qué no hacer, a la policía de investigaciones, al servicio médico legal. Imagínate que hace muy poco también se creó el Ministerio de la Mujer, que tampoco existía. Entonces, estamos en plena evolución. Entonces, acá mi llamado es a que sigamos luchando, a que busquemos cada una de las instancias que van apareciendo y que pasito a pasito se van logrando cosas, porque en realidad tenemos años de historia que pesan para mal, digamos, no para bien. Entonces, por nuestra salud mental, por nosotros a vivir bien, por nuestros hijos también y hijas vivir bien, tenemos que seguir dando la pelea, Marlene. Y de seguro vamos a encontrar a alguien que te pueda ayudar. ¿Ya? Gracias, porque eso también es otro importante, que yo hice un live con una chica que también es de la agrupación de mujeres, Imagen de Esposa, hicimos un live el día lunes, y también tocamos un tema de que estamos con los recursos, porque muchas veces estamos en casa, nos hacemos cargo de los niños, y nuestra parte profesional la dejamos de lado, en cierto modo, por proteger y quedarnos a cargo de los chicos. Entonces, cuando a mí me pasó, y no, pero te cargo tú, paga tú el jardín, paga tú esto, arréglatelo. Y yo tengo una de 9, una de 5 y una de 3. Entonces, chuta, ¿cómo lo hacemos? Ya, ¿cómo movemos? A mi actual pareja, mi ex, le mandaba mensajes de texto diciendo, ella jamás se va a poder levantar, siempre va a tener que depender de mí, a ese nivel. Violencia psicológica. Entonces, claro, entonces, tenemos que trabajar con reparación, buscar un equipo psicológico para poder, del área de salud mental para poder trabajar con el daño con los menores y con la mamá, porque si la mamá no está bien parada, chuta, Sí. ¿cómo nutrimos si no estamos nutriéndonos, ¿cierto? Exacto. No hay muchas veces en los centros, en las casas, digamos, en lo que es los centros de mujer, en el CESFAM, cuestan las horas de atención psicológica. Entonces, ¿qué tenemos que salir a buscar? Profesionales idóneas, que también eso es otro, que estén capacitadas en ver temas de reparación, no de revinculación, porque no te vas a revincular con el agresor, porque ahí te dejan la escoba. Tienes que buscar profesionales que entiendan el tema y que puedan enlazar bien. Y ahí también vamos con otro tema de desembolsar e invertir en ese tipo de terapias. Acá, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que buscar por fuera abogados, porque el tipo es abogado dentro de las redes, puede tener contacto y conocimiento dentro de las redes que yo podría utilizar dentro de la comuna. No puedo, se amarra.
Entonces tenemos que buscar otra vez por otro lado. Entonces, es complejo el tema, porque Igual, nos van Marlene, saltando. perdón, si es que así lo deseas y también lo podemos hacer después, ¿vale? Que nos pudiese estar como cuál ha sido tu experiencia en torno a esto y por lo demás nosotras ahí ver también cómo te podemos orientar. Hemos realizado algunos contactos con AOFEM, conocemos abogadas, de AML defensora, así que no sé si te parece si te podemos contactar después para que lo continuemos conversando Sí, y para poder fantástico. De ofrecer hecho, como la mejor ayuda, pues, para poder ofrecerte como nuestro apoyo igual y de ver de qué forma también te podemos apoyar también en este proceso en el que estás. fantástico, muchas gracias. Súper. Y como digo, yo a raíz de esto yo trabajo con caballos, yo rescato caballos. Me especialicé en Amansa, rehabilitar caballos y además trabajar para discapacidad. Pero a raíz de lo que me sucedió a mí, vi un mundo que estaba solo. O sea, yo me rehabilité con mis caballos, yo me apoyé con mis caballos, o sea, no tuve psicólogo, tuve mi relinchos al lado. Qué bueno. Y hice un programa de rehabilitación, de reparación, perdón, para las mujeres que han sido violentadas y para niños. Porque muchas veces tengo mamás que sus hijos son autistas y ellos han sufrido violencia desde el embarazo hasta que el chico tenía 3 años. Entonces es otro tema que tenemos que trabajar. Una es la discapacidad y otro es la reparación del trauma que el niño vivió de su padre que estaba violentando a su madre y violentándolo a él. Y en el autismo, wow, sí, complejo. me imagino. Entonces, no, feliz, ningún problema. Súper. Para que podamos continuar igual, ¿vale? Perfecto, muchas gracias Marlene, Gracias, Marlene. por tus comentarios y por compartir tu experiencia. Y ahí nos vamos a estar contactando entonces. Bien, retomando entonces, estábamos en una situación, hay una denuncia, ¿cierto?, en tribunales de familia, que directamente el tribunal puede hacer de inmediato, que eso lo denominamos medidas cautelares, ¿ya? Y esto es importante porque son las medidas directas que se pueden tomar al momento de estar en una situación de riesgo inminente o ya se ha efectuado, ¿cierto?, violencia intrafamiliar. Primero, prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de este en el hogar común, en el domicilio, en el lugar de estudios, en el de trabajo o en cualquier otro lugar en que la víctima esté, ¿ya? Si incluso ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se va a oficiar el empleador para que adopte las medidas de resguardo necesarias, ¿ya? Importante eso. Segundo, si es que la víctima quiere salir del hogar, se le va a entregar materialmente los efectos personales para que no vuelva nuevamente y se sienta de nuevo desprotegida. 3, si hay hijos o no, si es que están casados también, pueden fijarse alimentos provisorios, ¿cierto? Un dinero permanente que está obligado a entregar el ofensor para la subsistencia tanto de la mujer como también de los hijos que existan. Lo mismo si existen, en caso de niños, niñas o adolescentes, determinar el cuidado personal, quién se va a hacer cargo, con quién van a dormir los niños, en definitiva, y del otro de los padres, si es que es beneficioso para los niños, como les decía, siempre que sea beneficioso se va a mantener una relación directa y regular, que son las denominadas visitas, ¿cierto? Si no es beneficioso, se pueden suspender o restringir en cualquier momento. Además, prohibir el porte o tenencia de cualquier arma de fuego, munición o cartuchos que existan. Y aquí está, que lo decía, lo preguntaba una de las compañeras, ¿cierto? Decretar la reserva de identidad del tercero denunciante. Puede ser una medida cautelar que también determine el tribunal. Finalmente, establecer medidas de protección, y acá lo hablábamos también con ocasión de lo que comentaba Marlene,
establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad. Eso también lo puede realizar el Tribunal de Familia. Todas estas medidas pueden durar 180 días renovables, 30, 60, 90, 120, 180. Son 6 meses. 6 meses renovables por igual plazo, ¿ya? O sea, podemos estar 1 año con estas medidas cautelares mientras se mantienen o mientras no existe una sentencia en definitiva. Ya les comenté la protección de los niños y que también la protección de los adultos mayores en caso de que estén en situación de abandono. También el tribunal puede solicitar la internación de estos adultos mayores en una casa de acogida donde se vean protegidos, ¿cierto?, ante esta situación de abandono. Entonces, es súper importante las medidas que puede tomar el tribunal. Y en este caso, claro, de inmediato nos va a saltar la interrogante, bueno, ¿y qué pasa cuando ya se decreta la medida cautelar? ¿Se ejecuta o no se ejecuta? ¿Quién me ayuda para esta ejecución? Bueno, tienen el derecho a solicitar auxilio de la fuerza pública, pueden ir con carabineros o con policía de investigaciones, a descerrajar, a allanar la casa, o bien a sacar al ofensor, por ejemplo, del hogar común, si es que la medida cautelar fue esa, tendiente a dar cumplimiento a esta propia medida. Además, en caso de incumplimiento, es decir, si hay una medida cautelar, supongamos la prohibición de acercamiento del ofensor, se le notifica, es decir, le llega la carta notificándole que no puede acercarse a la víctima, y él de todos modos se acerca, entonces uno como víctima o un tercero debe informar para que el juez le informe a su vez al Ministerio Público y inicie un procedimiento que se llama el desacato, ¿cierto? Cuando uno no cumple lo que el juez ha dictaminado. Y en este caso puede incluso llegar a una pena, prisión, desde 541 días a 3 años de cárcel. Además, mientras sucede esto, pueden de inmediato generarse un arresto de hasta por 15 días. ¿Alguien quiere hacer una consulta? No. Ya. Aquí María Soledad preguntó, cuando hay violencia de ambas partes, ¿los vecinos pueden hacer la denuncia? Sí, María Soledad, también pueden hacerla para ambas partes, porque de seguro alguien debe haber iniciado ese círculo, y a su vez también teniendo siempre en consideración si es que hay niños, niñas o adolescentes o adultos mayores que están siendo víctimas también directas de esto mismo, ¿ya? Bien, el procedimiento. El procedimiento entonces ya nos quedó claro, cuando denunciamos, ¿cierto? El tribunal de inmediato va a establecer estas medidas cautelares que son las que revisamos recién, pero ¿qué es lo que sigue? Van a citar a una audiencia preparatoria que se le denomina, en un plazo breve, 10 días. Y allí se va a revisar la situación. Si es que, ¿qué sucede? Recordemos que estamos acá en una situación de violencia intrafamiliar de menor gravedad, entre comillas, ¿cierto? Porque no hay lesiones, no hay intento de homicidio, ¿cierto? No ha habido una posible violación. Estamos frente a un tipo de violencia intrafamiliar que aún no tiene caracteres de delito. Entonces, si el ofensor reconoce ante el tribunal que efectivamente, por ejemplo, un padre golpeó a su hija, le pegó le pegó o lo empujó, por ejemplo, y le generó malos tratos, la trató a garabatos, por ejemplo, la menoscabó como hija, y el ofensor reconoce ante el tribunal, se da cuenta que no fue correcto lo que hizo, y además al tribunal le consta que no existe ningún tipo de denuncia, ni que le consta que está arrepentido, etc.
finalmente se puede generar esta suspensión condicional de la sentencia. ¿Qué significa esto? Significa que con el acuerdo de la víctima, es decir, en este caso que yo les planteo, la hija está de acuerdo, dice, sí, en realidad esto ocurrió una sola vez, mi papá no ha hecho más de una vez esta situación, yo creo que no lo va a realizar una vez más, estoy de acuerdo con esta suspensión. Si está de acuerdo, entonces, el tribunal puede decir, bien, vamos a esperar a ver usted qué tal se porta durante un cierto tiempo. Pero dentro de este tiempo vamos a tener que generar ciertas obligaciones a las cuales usted se va a ver, tiene que comprometerse. Por ejemplo, no tiene que volver a ejercer ningún tipo de acto de violencia intrafamiliar, tiene que acudir a un programa de apoyo psicológico donde revisemos su estado anímico, donde revisemos sus habilidades como padre, etcétera, etcétera. Y le da una serie de condiciones. Si es que usted cumple estas condiciones dentro de este tiempo, perfecto. Vamos a archivar los antecedentes y vamos a generar una omisión en un certificado, porque a todo esto no les había comentado, me imagino que ustedes a lo mejor ya lo saben, cuando hay un acto de violencia intrafamiliar y hay una sanción, hay un certificado que se emite, el certificado antecedente, ¿cierto? Queda la constancia, el registro de que esta persona fue un agresor. Entonces, si es que hay una suspensión condicional de la sentencia, aquí no hay una sentencia aún, se va a omitir este certificado respectivo. Ahora, ¿cuándo no va a proceder esta suspensión condicional? Cuando el tribunal dice, no, aquí me tinca que este caballero va a seguir ejerciendo esta violencia intrafamiliar. O cuando hay una denuncia o demanda previa, aquí sale de nuevo la importancia de por qué denunciar, ¿cierto? Porque si ha existido denuncia o demanda previa sobre actos de violencia intrafamiliar, respecto del denunciado, del ofensor, del mismo agresor, aun cuando haya sido otra víctima absolutamente distinta, en este mismo caso del padre con la hija, hay una denuncia previa de su ex cónyuge, por ejemplo, no hay posibilidad de que él tenga acceso a esta suspensión condicional de la sentencia, ¿ya? Y obviamente, si es que ha sido condenado por sentencia por algún delito, tampoco procede la suspensión condicional de la sentencia. ¿Qué pasó también en el caso si es que le dijimos, ok, tiene que portarse bien durante un año, y a los 3 meses esta persona genera incumplimiento, porque vuelve y golpea nuevamente a su hija? El juez de inmediato va a dictar sentencia, ¿ya? ¿Qué es lo que puede generar? ¿Qué tipo de sanciones se pueden establecer? Por de pronto, cuando hay un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida la gravedad, la sanción puede ser una multa de media a 15 unidades tributarias. Hasta 15 unidades tributarias son alrededor de 500.000 pesos. Eso es lo máximo. Y además hay medidas accesorias, como cuáles: obligar al agresor a abandonar el hogar. Pueden ser entre 6 meses y 2 años. Chao, fuera de la casa. Prohibición de acercarse a la víctima, también entre 6 meses y 2 años. Prohibición de tener armas de fuego. Asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Obligación de tener que presentarse regularmente ante carabineros. Y además de eso, si es que hay niños, niñas o adolescentes, ¿cierto? Alimentos, cuidado personal y relación directa y regular, sí o sí. Estas son las sanciones a las que se verían si es que llegamos al final del procedimiento ante tribunales de familia. Además, como fue sancionado, está este registro especial de personas condenadas como autoras de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que era el registro que yo les comentaba. Entonces se va a ingresar al registro de violencia intrafamiliar, queda entonces como con sus papeles manchados, que es lo que habitualmente decimos, ¿cierto? Y nos sirve porque da publicidad para cualquier persona para entrar a un trabajo, por ejemplo, en este mismo caso, si fuera un empleado público y tiene un registro, está
en su certificado antecedente como autora de violencia intrafamiliar, va a generar un peso, ¿cierto?, al momento de querer contratarlo, ¿no? Entonces es importante este registro de violencia intrafamiliar, que además porque también le da publicidad en una situación futura, que este mismo agresor pueda ejercer violencia respecto de otras personas. El tribunal va a poder tener acceso a su hoja de vida y va a revisar efectivamente si ha sido condenado o ha tenido algún tipo de amenaza, de denuncia en tal sentido, ¿ya? Puede ser que se puede omitir este registro, pero no eliminar, siempre va a quedar ahí dentro, ¿ya? ¿Cómo se omite esta anotación? Cuando se cumple con la sanción, cuando se cumple con la multa, se paga, ¿cierto? Y cuando esta medida accesoria de 6 meses a 2 años, que se determinó, por ejemplo, salir del hogar común y se cumplió, si se cumplen estas dos situaciones, uno puede solicitarle al tribunal como ofensor eliminarlo de su, o sea, omitirlo, ¿ya? Eso ante el tribunal de familia. Ahora, ante el juez de garantía, que era, yo les comentaba, ¿cierto?, que está, ahora no es el juez de familia, el habitual, ¿cierto?, el que vemos todas las causas relativas a los alimentos, de los niños, donde veíamos todo esto, cuando eran hechos no constitutivos de delito. Cuando estamos ante una situación que es constitutiva de delito, vamos a ir ante el juez de garantía, el que ve todo tipo de delitos, ¿cierto?, ya hechos de mayor gravedad. Y en este caso, está la Fiscalía, que yo les comentaba, ¿cierto?, que es este ente que el Estado le entrega la obligación de tener que investigar ciertos delitos que por su carácter, por su importancia, ¿cierto?, tienen que investigarlos y perseguirlos, como por ejemplo los delitos de violencia intrafamiliar. Entonces, tiene que investigarlos, tiene que evaluar el riesgo de la víctima, qué tan riesgoso, en qué situación de riesgo está, ¿cierto? Y además puede adoptar medidas de protección o pedirle al tribunal que decrete medidas cautelares, como las que vimos anteriormente. ¿Qué medidas de protección son las que otorgan? Por ejemplo, puede entregar un teléfono celular temporal para que llamen directamente, alarmas de ruido, pueden ubicarlas en casas de acogida, pueden reforzar la seguridad del domicilio con estas visitas o rondas periódicas, cambio temporal o definitivo de domicilio, contacto telefónico prioritario con policía, rondas policiales periódicas. Chiquillas, yo lo que les trato de aquí de exponer es lo que dice la ley, lo que están ellos obligados. Cosa distinta sabemos, ¿cierto?, que es que estas rondas policiales pueden ser que no sean efectivas, o que dependiendo de la comuna va a ser que sean muchas o pocas, porque también ahí hay otros elementos que van conjugándose, ¿cierto? Pero lo que me importa en esta conversación, en esta exposición, es que a ustedes les quede claro qué es lo que están obligados por ley, ¿ya? A lo que tiene que hacer cada una de las instituciones. ¿Qué medidas cautelares puede solicitar al tribunal? También muy similares a las que vimos anteriormente en el Tribunal de Familia. Prohibición de la agresora a permanecer en el hogar común, acercarse al domicilio, trabajo, lugar de estudios de la víctima, no tener armas, entregarle las cosas a la víctima, reservar la identidad del denunciante y medidas de protección especiales a adultos mayores o discapacitadas. Son las mismas medidas cautelares que habíamos visto anteriormente. Y en este caso, entonces, Marlene efectivamente nos decía que hablaba ella del maltrato habitual. ¿Qué es el maltrato habitual? El maltrato habitual lo define la ley como el ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5º, que fueron las que dijimos, ¿cierto?
el padre, la madre, los hijos, los abuelos, los bisabuelos, los cónyuges, excónyuges, convivientes, etc. Con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima, ¿ya? Cuando hablamos entonces de un maltrato, de un ejercicio habitual, van a tener en consideración el juez el número de actos ejecutados, cuántas veces se ha hecho este mismo maltrato y con cuánta periodicidad se han efectuado, ¿ya? Si estamos en una situación que hay varios actos, que hay una proximidad temporal bastante cercana, de una misma persona ejerciendo violencia sobre una u otras víctimas, hay un maltrato habitual. Y cuando estamos frente al maltrato habitual, o cuando estamos frente a un delito, es decir, cuando hay lesiones graves, intentos de homicidio, entre otras, ¿cierto? En este caso, tenemos que sí o sí el tribunal competente es el juzgado de garantía. Y ahí las penas, ya no estamos hablando de ¿cómo se llama?, de multas, ¿cierto? O de medidas accesorias. Aquí estamos hablando de presidio. Cuando hablamos de presidio, es cárcel, ¿cierto? Presidio menor en su grado mínimo a medio, que significa de 541 días a 3 años, salvo que el hecho constitutivo del delito sea más grave, es decir, por ejemplo, lamentablemente, imaginemos que fallece la víctima. En este caso, puede generarse, no sé, un homicidio simple, un homicidio calificado que tiene más sanción que esta misma sanción. En ese caso se asigna entonces la sanción con ocasión de el homicidio. Ay. Bien. Ahí terminamos el procedimiento. ¿Cómo están? ¿Algunas dudas, consultas, comentarios? Voy a ver la hora, estamos relativamente bien. Sí, vamos. ¿Quedó claro, chiquillas? Yo quiero comentar algo. Ya, Sí. Buenas noches, Marianela. buenas noches. Mire, yo estaba escuchándola un poco porque se me quedó el celular acá, si no vendría en el auto haciendo esto. Pero es una acotación o una idea. Creo que las policías, a ver, no quiero hablar mal, pero de repente todas las cosas que usted dijo no se hacen. Y sí me gustaría que hubiera, no sé, un departamento relacionado con la violencia con la mujer. O sea, sí, ya, yo tengo esos problemas que necesito que me protejan, ¿no? Pero que ese departamento sea relacionado conmigo, con los carabineros o con PDI y la Marianela. Porque sé que abarca mucho lo que los carabineros y todo, pero sí me gustaría que hubiera un rinconcito especificado con la violencia de la mujer. Que sepan, oiga, ¿sabes qué? En el sector tanto hay, no sé, hay como 3 o 4 personas que no deben acercarse a estos domicilios. Entonces hay que hacer rondas. Antes que uno los llame y ya la cosa ya no tenga remedio. Que estén preocupados, enfocados en la violencia de la mujer y en otros, en lo que es violencia de hogar y todo, por hijos, por familia, por todo. Pero sí que la violencia fuera una parte importante, así como, oye, se están robando esto, oye, chocó algo, y que también lo demás, que tenga más énfasis también esto, porque creo que, como dice usted, que de repente está todo bien hecho, ¿me entiende? Que cuando usted denuncia, cuando se agarra al agresor y todo, pero de repente, oye, ¿sabes qué? Están llamando de la agresión porque oye, pero ¿sabes que tenemos, no sé, están robando? O sea, los carabineros se van para allá y no lo toman tan así como tan a pecho. Algunos sí, algunos no, porque nos pasó una vez con una vecina. Y ella tenía la carta, ¿cómo se llama? Que no se podía acercar el tipo y todo, y el gallo saltó, llamábamos a carabinero y todo porque tenía un cuadrante, y llegó cuando el gallo ya, los vecinos le habían salvado a la vecina. Entonces, bueno, eso era mi acotación.
Sí. Bueno, Marianela, no sé si vale si me permites hacerle un comentario. Em, Ahí hay dos cositas bien importantes que tú mencionabas. Uno es como este espacio que se supone que está dirigido específicamente a mujeres que son víctimas de violencia y que están sufriendo distintas situaciones de maltrato. Y es eh, parte desde el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer crea aproximadamente en el año 2000 el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que después le cambiaron el nombre y le pusieron la equidad de género. Y desde ahí nacen y se disponen distintos dispositivos a nivel regional, que son los centros de la mujer, ¿ya? Pero ahí yo creo que sin querer queriendo tú misma generas como la misma problemática y el hecho de decir por qué hay cosas que parecieran tener mayor relevancia que otras. ¿Por qué finalmente la violencia, por ejemplo, ocurrida, no sé, por los asaltos o finalmente el trabajo que se dispone para poder contrarrestar, por ejemplo, como lo que ocurre harto en la comuna de La Pintana en particular, que están finalmente los sistemas de seguridad dirigidos al narcotráfico, a la violencia en las calles, al consumo de drogas, la delincuencia, la drogadicción. Sin embargo, el delito mayormente denunciado en la comuna es violencia intrafamiliar. ¿Por qué en ese sentido no está dirigido como finalmente a eso? Y eso es una situación histórica. La relevancia de la violencia no es lo suficiente eh, por esta idea finalmente de que em, la violencia, como lo decía la Vale hace un ratito atrás, esto es algo que se viene hablando de 20 años. Antes la violencia era un asunto privado, era de carácter familiar, por lo demás nadie lo hablaba, no se hablaba, las mujeres que, que denunciaban eran un número muy reducido de mujeres y desde ahí finalmente ha permitido que vaya como cobrando mayor relevancia finalmente, em, pero las instituciones como Carabineros, PDI, son instituciones en particular dirigidas por hombres y por estos mismos hombres que en ocasiones también pueden ejercer algún tipo de violencia. No podemos pensar que porque es una institución finalmente estatal y que viene del Estado y que por lo tanto tiene que ser correcto su funcionamiento, no se pueden despojar aún todavía de los prejuicios, de los estereotipos, de los roles, y eso finalmente es porque está muy sumergido finalmente en la cultura, en la forma de socializarnos. Entonces, claro, uno esperaría que funcionara bien, porque por lo demás, la Vale, yo creo que fue súper interesante como la forma en la que lo recalcó. Esto debería pasar. Si pasa o no pasa, finalmente hay otras respuestas. Y, y claro, esa respuesta surge desde el hecho de que no ha cobrado finalmente la importancia necesaria la cantidad de mujeres que son víctimas de violencia a diferencia de otras manifestaciones de violencia, ya que pareciera como que empapan todo finalmente como una comuna, que finalmente se ven mayormente afectadas. Yo me acordaba de algo que comentaba la Vale, me acordaba del caso del femicidio frustrado de una mujer adulta mayor que solicitó ayuda a Carabineros, que fue eh, como atacada con un machete por parte de su pareja, otro adulto mayor. Entonces, y claro, después aparecían en las noticias y decían como que habían cerrado la calle, que había llegado como no sé cuántas patrullas de Carabineros y que eso en las comunas y en las poblaciones no ocurre. Yo creo que no está mal que finalmente le haya pasado a esa mujer porque por lo demás ella también merecía, independiente de la comuna en la que provenía, merece que estar resguardada y protegida.
Yo creo que el problema no tiene que ver con que, chuta, como justo la señora que es de Vitacura, por eso ya la reciben así. No creo que tiene que ver con la propia mujer. Tiene que ver con los sistemas, con la idea finalmente de que la vida de una mujer en una población no vale y no tiene un valor, no tiene un precio. Y por lo tanto, si la matan o no la matan, a nadie le importa. Y desde ahí es el cambio que nosotros estamos, y por lo demás yo creo que este espacio también es parte de eso, de como de desnaturalizar finalmente esa idea. Y ahí obviamente vendrán como otras estrategias que están más relacionadas como cómo una institución como Carabineros es capaz de poder hacer este proceso que muchas mujeres hoy día están haciendo, que es desnaturalizar la violencia, y por lo tanto desde ahí tratarla como un hecho y un delito significativo. No es como, ya, como que bueno, son cosas como de pareja, como que mero capricho, entregarle la Naturalizando. relevancia, claro. Entonces, yo creo que desde ahí es súper interesante, porque esto también nos lleva como a la reflexión de dónde nace todo esto, de dónde, cómo surge finalmente, y eso es como esta construcción sociohistórica, cultural, porque se sumerge en un proceso de la historia, y por lo tanto, como es histórico, nos permite que pueda ser modificable. La historia es modificable. Lo que viene por parte de la naturaleza no lo es, pero la historia es modificable. Entonces, un punto de algo que empieza en un momento puede terminar en otro, ¿ya? Y yo creo que ese es como el avance que por lo demás es importante de poder ir generando. Así que por lo demás, qué bueno que lo pudiste decir, porque nos permite como hacer esa reflexión, siento yo. La Lucy, no sé si pudimos responder bien, Marianela, como a tu pregunta. Claro, ¿sabes? Voy a hacer una reflexión, porque yo pienso mucho en esto de la violencia. Yo pienso que hay carabineros violentos, hay jueces violentos, hay muchos hombres violentos que no porque sean del gobierno o que participe de ¿cómo se llama? Un abogado, también ellos son violentos, y creo que por eso no avanzamos, porque yo digo, pero ¿cómo? Si hay un carabinero, ¿cómo no se chuta? Oye, la mujer esa la pueden estar matando, vamos. Que a lo mejor él también es violento con su mujer en la casa, puede ser o no. Entonces, como que como que miras, como que no lo ve tan grave. Y pienso que también los jueces, los abogados, todo lo que tienen en esa cabeza así, por eso no avanzamos. Yo porque como tanto tiempo, como dice usted, ¿cómo no vamos a avanzar? ¿Cómo no vemos que ya estamos en otra época y todo? Estamos que las mujeres somos diferentes, porque pensamos diferente, porque ahora somos diferentes, somos más profesionales, o no permitimos las cosas. ¿Por qué eso? Es una reflexión que siempre he pensado, que eso pasa a lo mejor, por eso no vamos a poder nunca generar esto, que ya no más con nosotros. Eso. Sí, está súper Lo bien, pero... estamos mejorando, lo estamos Sí, haciendo, Marianela. Eso, hay que sí, pensar también desde el otro lado del vaso, medio lleno. sí. Porque como Claro, bien dices, hay sí, pues las abogados. mujeres lo estamos haciendo, pero no es que sea machista el hombre. Yo que pienso que un machista a lo mejor no agrede, pero yo digo que si ellos son agresores, las personas que deben, ¿cómo se llama? Que deben actuar en el momento, ahí nos quedamos, porque dirá, a lo mejor está laraqueando, ya. No lo toman así, porque yo lo he escuchado, yo tengo amigos. Yo le digo, no, sí, igual es violencia. Es violencia todo, el maltrato, la conversación, el que cállate, ¿qué te pasa? Y esas cosas. Pero de verdad, como dice usted, lo estamos haciendo y tenemos que seguir adelante en esto. Pero era como una reflexión, porque yo decía, ¿cómo? Y digo yo, he visto casos muy fuertes, así que por eso también me llega como mujer. Me imagino, Marianela. Muchas gracias por Mi compartir reflexión. tus pensamientos y tu reflexión. Y ahí, así para cerrar de tu reflexión, yo creo que
hay que tratar de ir por lo abarcable, y lo abarcable son nuestras propias conductas y lo que tenemos más próximo. Entonces, nosotras como mujeres, ¿qué es lo que nosotras como mujeres podemos hacer en estos momentos? Yo como Valesca Holguín, por ejemplo, estar ahora aquí conversando con ustedes, son pequeñas acciones, pequeñas cosas que van generando ciertos cambios, que van tocando. Lo mismo Marianela y así, ¿cierto? Porque no eres un solo hombre, sino también es transformar, es cambiar un pensamiento también de nosotras las mujeres, de lograr reconocer cuando estamos en situaciones así y también ser capaces de poder salir de situaciones así. Gracias, Marianela. Lucía tiene la mano levantada hace un ratito. Sí, sí, gracias Marianela. Yo entiendo que las transformaciones sociales se hacen con las bases sociales. Tal como decía Denise hace un rato, las políticas públicas se construyen, sobre todo en seguridad acá dentro de la comuna, por quién mete más ruido. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que meten más ruido? La seguridad contra la delincuencia, la seguridad contra el narcotráfico. Pero ¿qué pasa con la seguridad de las mujeres? Yo siento que debiéramos ya comenzar a meter bastante ruido, como lo hicimos para levantar nuestra idea de casa de acogida. También debiéramos empezar a ruido. Aquí hay varias mujeres que son también dirigentes sociales, en cuanto a que la gestión debiera entregar un porcentaje del presupuesto de la municipalidad para seguridad, pero que esa seguridad sea conversada con nosotros, con nosotras, sea levantada de nosotras, que nosotras seamos capaces, tal como lo vamos a hacer en nuestro segundo proyecto ganado, vamos a ser capaces de levantar una red de prevención de la violencia contra la mujer, pero desde la gestión debe hacerse parte de esto, entregando presupuesto para que otras mujeres que tengan la misma idea o ideas similares, ¿no es cierto?, sean capaces también de crear estrategias para ir avanzando en el tema de la violencia. Las investigaciones que nosotros hemos estado haciendo en el proyecto Casa de Acogida realmente son muy, muy lamentables. No es tan solo que el 70% de las denuncias sean por violencia intrafamiliar, sino que el 80% de esas son violencias contra la mujer. Entonces, ese es el llamado, esa es la invitación, a que nos juntemos y cada una en su territorio comience a levantar la voz, a conversar con la que está más cerca, porque el boca a boca es más potente que cualquier campaña. Eso quería decir. Gracias, Lucía. Sí. Muchas gracias. Bueno, esa finalmente ha sido como lo que nos ha permitido poder como mantener y ir generando como este tipo de instancias. ¿Continuamos, Vale? Sí, de hecho está muy ligado lo que vamos a ver ahora con lo que estaba planteando Lucía. Y acá efectivamente todo el movimiento social, todo el movimiento feminista que ha aparecido en esta última ola del feminismo ha venido efectivamente a establecer la obligación por parte del Estado de ir reforzando, de ir mejorando los procesos, de ir aumentando la protección, ¿cierto? Y con ocasión, lamentablemente, de situaciones tan trágicas como las que les expongo ahora.
casos como el de María Jesús, ¿cierto?, que fue muerta en su domicilio por varios disparos de su ex conviviente, con quien tenía un hijo en común. Habitualmente ocurre un porcentaje no menor en los que el agresor se suicida luego de haber cometido esta circunstancia. El femicidio número 22 de este año, de Verónica, en San Bernardo, ¿cierto?, de 58 años también, producto de un disparo. Y ahí se dan cuenta también la importancia del mismo tema del porte o tenencia de armas, ¿cierto?, y la posibilidad de que esta medida cautelar permita incautar estas mismas armas que finalmente pueden ser las armas que llevan a la muerte. Lamentablemente, al 10 de septiembre de este año, llevamos ya 23 femicidios consumados y 106 femicidios frustrados. 106 significa que no han llegado a término, ¿cierto?, los frustrados. O sea, son cifras lamentablemente altas y que con ocasión también de la misma pandemia, si bien las denuncias disminuyeron, las cifras que yo leí, del menos los llamados telefónicos para solicitar orientaciones en situaciones así, han sido altas, altísimas. Entonces estamos igualmente en una curva de una situación grave, que efectivamente con la misma crisis, ¿cierto?, sanitaria, estar en el mismo hogar con el conviviente ha generado situaciones terribles de maltratos habituales. Bueno, estamos hablando del femicidio y me gustaría que nos quedara claro qué entendemos por femicidio. El femicidio es el asesinato de una mujer ejecutada por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o quien tiene o ha tenido un hijo en común, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, ¿ya? También se considera femicidio el asesinato de una mujer en razón de su género, cuando la muerte se produce en base a estas circunstancias. Por ejemplo, ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual. Haya sido consecuencia de que la víctima haya ejercido la prostitución u otro oficio de carácter sexual, por haber cometido delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, por haber realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, por haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o motivada por una evidente intención de discriminación. En todas estas situaciones entendemos que estamos ante el femicidio. Y aquí un poquito de historia, muy así por encimita, pero recordarles primero que la primera ley de femicidio fue, imagínense, hace no más allá de 12 años, el 2010. Y aquí solo se regulaba el hecho del femicidio íntimo, cuando hablamos que había solo femicidio cuando eran ejecutados por parejas íntimas de las mujeres asesinadas. Luego de esto, con las discusiones parlamentarias, con el hecho mismo de las denuncias, con los casos que ocurrían, se empezó a aumentar la protección y se considera actualmente a los excónyuges, a los convivientes, y que desde marzo del 2020 en adelante estamos, imagínense ahora, hace muy poquitito, con la conocida llamada Ley Gabriela, ¿cierto? De Gabriela asesinada junto a su madre por su expareja, ¿cierto? Con ocasión de este caso, entonces, y también con ocasión de lo mismo que estábamos hablando anteriormente, de los movimientos feministas que han puesto a la palestra este tipo de situaciones, hacen que se legisle y que se amplíe el concepto de femicidio y por tanto se proteja aún más este tipo de circunstancias, ¿cierto?
Y esto no es que sea como por capricho, o porque se quiera hacer, digamos, el Estado chileno. Ya llevamos desde el año, imagínense, 94, hay una convención internacional donde todos los países finalmente deciden, y Chile ratifica, es decir, se compromete a cumplir lo que señala esta convención, que es la denominada Convención de Belém do Pará, donde se da cuenta de que se hace un llamado a los estados con el objeto de generar leyes contra la violencia de género, donde se entiende que el femicidio es la violencia más extrema, ¿cierto? Y eso era lo que conversábamos al principio de esta exposición, ¿cierto? Cuando les comentaba esta gravedad de esta violencia intrafamiliar, el femicidio es el más alto porque ya afectamos el bien mayor, que es la vida de una mujer. Y obviamente también se instala esta necesidad de querer reconocer de que el femicidio es un fenómeno que se aumenta no tan solo con una relación de convivencia, sino que también, o relaciones íntimas, sino también una relación relativa con otra persona, aun cuando no estén conviviendo. Con ocasión de esto, entonces, efectivamente con este mismo convenio, convención, se ha ido generando una necesidad, y muy vinculado también a lo que una de ustedes señalaba, ¿cierto? Esta necesidad de que exista un mecanismo de conversación entre las distintas entidades que componen el Estado. ¿Cómo conversan? ¿Cómo finalmente que lo que me está sucediendo a mí no va a quedar solo en este espacio, sino que también se van a activar otro tipo de cosas? Entonces, se crea este circuito intersectorial de femicidios. Y ahí ustedes leen las distintas finalidades, ¿cierto? Levantar información de casos que puedan ser femicidio, de calificar los casos de femicidio, de generar un contacto oportuno con víctimas de femicidio para ofrecerles representación judicial, para ofrecerles apoyo reparatorio o acciones de protección, para registrar la cantidad y características de los casos de femicidio. Todos los años, desde que inició este circuito intersectorial, se levanta un informe que da cuenta de la cantidad de casos de femicidio, las características propiamente tales de las personas, de las víctimas, de los victimarios, en qué rangos de edad, por ejemplo, en qué nacionalidades, en qué comunas, en qué regiones se ocurren más, y eso va permitiendo generar una cierta radiografía que nos va a permitir poder prevenir de mejor manera y evitar estos casos de femicidio. ¿Quiénes lo componen? Este circuito. Y aquí ustedes ven que son los que habitualmente están vinculados a situaciones así. Está por una parte Carabineros, que es donde habitualmente uno acude, ¿cierto?, a generar la denuncia. Carabineros tiene la obligación de levantar una ficha policial, se denomina, donde se tiene que identificar a las mujeres, si es que hay hijos menores de edad, los hechos ocurridos que tienen conocimiento, si hay o no denuncias previas, si hay medidas cautelares vigentes, etc. Con eso se activa de manera inmediata, debería activarse de manera inmediata este mecanismo, ¿ya? O bien pueden ir a efectuar la denuncia a través de la Policía de Investigaciones. La Policía de Investigaciones se incorpora a este circuito ya hace muy poquitito, en el año 2017, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que efectivamente también aparecían denuncias dadas por esa vía. Y en este caso también tienen que levantar fichas policiales y levantar y también información que pueden tener mayor acceso o mayor rapidez que, por ejemplo, en comparación con Carabineros de Chile. También tenemos incorporando este circuito el CERNACMEC, ¿cierto? El Ministerio de la Equidad de Género.
Y en este caso realizan una labor bastante importante. ¿Por qué? Porque son los que finalmente generan el primer contacto con la mujer víctima de femicidio, o con la familia de quien falleció. Tienen que acogerlos, tienen que contenerlos, y le entregan primero la representación judicial. Ahí les pongo una cifra: el 87% de los casos de femicidio son representados judicialmente, llevan la querella particular, ¿cierto? El CERNAMEC. También pueden entregar medidas de protección, como incorporarlos a una casa de acogida o llamados de emergencia al servicio de atención telefónica. Se entrega atención psicosocial o un programa de apoyo a víctimas. Así que tiene un importante rol en tal sentido. El CENAME, ¿por qué está incluido el CENAME? Porque le hemos dicho, ¿cierto? Ha aparecido en varias ocasiones. Donde hay mujeres también hay niños, y si son niños menores de edad, el Estado tiene la obligación de proteger y velar por su bienestar. Entonces, cuando se ven involucrados niñas y adolescentes, hijos de víctimas o victimarios, el CENAME tiene que representarlos, presentar medidas de protección que busquen velar por su integridad. ¿Qué medidas de protección son esas? Por ejemplo, prohibir la visita, la asistencia del ofensor o del agresor a que los visiten los niños, o restringir las visitas, que exista una pensión de alimentos, que exista una derivación a programas de apoyo especializados, revisar y contemplar dentro de la red de familiar cuáles son aquellos actores que tienen mayores factores protectores que permitan que ese niño, ante el fallecimiento, por ejemplo, de su madre, sea cuidado de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, la red CENAME tiene mucho que decir en tal sentido. Y también se incluye dentro de este circuito, en el año 2017, otra institución muy importante relativa, que es el servicio médico legal. ¿Y por qué es importante el servicio médico legal? Porque permite, en un momento de mucho dolor, de mucha confusión, entregar información a la familia víctima de femicidio, explicarle los procedimientos, explicarle los documentos que se requieren, en qué significa la autopsia, cuánto tiempo se va a demorar en entregar los restos, etc. Y eso tiene un impacto directo en evitar la victimización secundaria que puede generar por el mismo hecho de, o sea, ya basta el femicidio, ¿cierto? Pero muchas veces, y lo hemos aparecido en los distintos testimonios que hemos escuchado hoy, aparecen efectivamente que existen, se generan nuevamente vulneración cuando no tenemos personal adecuado tomando las denuncias, o cuando no nos informan adecuadamente. Imagínense en el caso del servicio médico legal, que se demoren un montón y uno esté ahí con la incertidumbre de saber cuánto tiempo vamos a estar más bien esperando para darle una despedida como corresponde a nuestro ser querido, ¿cierto? Entonces, muy importante que el servicio médico legal, y en general, aquí todas las instituciones que les comentaba anteriormente, este circuito intersectorial está también obligado, entre comillas, a tener que capacitar a cada uno de los integrantes de estas instituciones. Y ahí tienen un desafío gigante, ¿cierto? Que lo hemos ido conversando con ocasión de esto. Ya para ir cerrando esta exposición, me gustaría que nos quedáramos con ciertas recomendaciones ante situaciones de violencia intrafamiliar. Si eres víctima, lamentablemente, de violencia, la única manera de pararlo, de frenarlo, hay que empoderarse, ¿cierto? Y hay que hacer diversas cosas. Por de pronto, denunciar, ¿cierto? Denunciar para generarse medidas de protección, ¿cierto? Para proteger también a tus hijos. Si has sufrido agresión física, de inmediato acudir a un centro asistencial a constatar las lesiones, exigir la copia del certificado respectivo
y realizar la denuncia o la demanda como corresponda. Si tienes hijos, informa al colegio que hay una medida judicial, por ejemplo, de prohibición o de restricción de acercamiento. Informa, de por sí informar, ¿cierto? Y en base a eso, saber quiénes van a retirar al niño al colegio, pedir que los teléfonos o las direcciones no se la entreguen a cualquier persona si ustedes están ocultándose de su agresor. También pedirle el nombre de alguna persona adulta en el colegio para que los niños acudan en caso de que el agresor se acerque a ellos. Y obviamente todo en la denuncia ya lo vimos, qué es lo que trae aparejado en los procedimientos, pero eso no basta. También tiene que haber un plan de autoprotección, ¿ya? Tiene que ser en conjunto con distintas cosas, por una parte el área legal y además un plan de autoprotección que incluya a los familiares y a los amigos. Hay que informar estas situaciones, hay que hacerlos presentes. ¿Por qué? Porque nos pueden entregar protección, porque nos pueden recibir en su casa, porque nos pueden apoyar económicamente quizás por un tiempo, porque nos pueden acoger, abrazar, tanto familiares como amigos, ¿cierto? En el trabajo, importante, si están trabajando y tienen confianza con alguna persona del trabajo, idealmente con el jefe, informar de la situación que están viviendo. Registrar o grabar cualquier forma de hostigamiento que puedan tener por parte del imputado en el mismo trabajo, y de tal modo que también se genere una red de protección en ese mismo ámbito. Y en su hogar, tener el teléfono de carabinero, del plan cuadrante, si es que el ofensor o el agresor ya salió de la casa, buscar financiamiento para cambiar las cerraduras o las chapas de las puertas de acceso, si es que ustedes saben que tiene posibilidad de tener armas de fuego, avisar a carabineros para que establezcan una medida cautelar para poder incautarles esas armas. Identificar los lugares de la casa que son más seguros, ¿cierto? En caso de que llegue o estén ahí, saber dónde pueden escapar. Y bueno, idealmente si es que pueden también salir del propio hogar, guardar una cantidad de dinero para autofinanciarse algunos días, tener un plan por un par de meses, tener detectados ciertas redes de apoyo de las mismas instituciones públicas, como las casas de acogida, por ejemplo, que les permitan generar la mayor protección y salir de esta situación de riesgo inminente en la cual se encuentra. Y nada, pues ya ha aparecido en varios momentos de esta exposición, ¿cierto? Que unidas somos más, que cada vez vamos mejorando, que es importante que nos mantengamos cerca, que nos apoyemos, que nos demos la mano, que sigamos gritando, que sigamos denunciando, porque así vamos generando a pasos agigantados nuevos horizontes donde podamos ser libres de violencia, donde podamos ser más autónomas, donde podamos ser lo que queramos ser, en definitiva. No tan solo nosotras, también nuestros propios hijos si los tenemos. Y con eso doy por terminada la exposición que les tenía preparada el día de hoy. Les agradezco enormemente sus testimonios, su tiempo, su energía de haber querido estar acá a estas horas de la noche, con lo tedioso a veces que son estas temáticas, pero les agradezco de todo corazón y espero que les haya servido, que les haya quedado un poco más claro qué hacer y de que están obligados también las instituciones en estas situaciones de riesgo. Denise, muchas gracias. Gracias a las chiquillas. No sé si alguien quiere comentar algo antes de terminar. Gracias, Vale. Agradecerte como por tu muy completa presentación, de verdad. Para nosotros estos espacios son particularmente enriquecedores porque nos permiten ir aprendiendo,
y poder ir reconociendo como la violencia y qué cosas podemos hacer por lo demás. Ya nosotros ya hemos avanzado harto en cómo tratar la violencia, pero es importante ver cómo la podemos tratar, qué podemos hacer en caso de. Así que yo siento que por mi parte quedó muy claro. Le agradezco también tu tiempo y tu disponibilidad, tu interés también por apoyarnos en esta sesión. No sé si alguna de las chiquillas tendrá algo también. La Marlene dice, este es el inicio de un cambio, debemos comenzar por nosotras. Claro que sí. Que así sea. Eso. Sí. ¿Queda alguna pregunta, chiquillas? ¿Algo que comentar? ¿No? ¿Quedó todo clarito? Porque para mí el silencio otorga. Y la verdad que se agradece el tiempo. Como decía, muchas veces son las instancias que son buenas para poder compartir y aprender más, y así también no solamente apoyarnos nosotras, sino que mirar un poquito más hacia el lado y no se imaginan cuántas mujeres están en la misma situación. Así que gracias a ustedes por el tiempo, la dedicación y el cariño que le han puesto en cada una de las clases. Eso. Gracias, Marlene. Lucy quería hablar. Parece que tenéis mala señal, Lucy. Pero te escuchamos, intenta. Sí, agradecer a Valesca, muy clara su presentación, y yo sé que estábamos necesitando también poder reaccionar frente a alguna situación de violencia. Ya sabemos de dónde acudir, y llegado el momento para la mujer que sea esa tiempo. La perdimos. La perdimos, pero alcanzamos a escucharla. Sí, algo escuchamos. Muchas Sí. gracias de todos modos. Sí, de todas formas, cualquier duda o consulta que vayan teniendo, que nosotros también las podamos ayudar y que podamos orientar, también nos pueden estar ahí hablando por el grupo de WhatsApp. Marianela, ¿te escuchamos? Bueno, primero agradecer a ustedes que lo enseñan. Creo que cuando uno lo educamos, también con estos talleres, aprendemos también nosotros a ayudar a otras mujeres y conversar también de esto. Bueno, eso es lo que hago yo, pero yo creo que todas somos lo mismo. Creo que la violencia, como dice, va a costar que lo escuchen, pero no va a ser imposible. La mujer siempre ha sido luchadora de todo, todo. Y hemos llegado acá, como decía la señorita que nos estaba dando la charla. Y de verdad, como dice, tenemos que seguir. Y bueno, si van a ver otro, voy a tratar de que estén otras personas también para que escuchen, porque esto para mí es un tema muy importante, de verdad. Porque sé y he visto violencia de todas las maneras, y yo les digo, no, si tú puedes salir, tú también de repente lo económico y todo, entonces, pero esto me sirvió un poquito más, y creo que poquito a poquito hacen mucho. Así que le doy la instancia y a todas las compañeras que estaban acá también, porque queremos aprender y queremos aprender a ayudar a las demás. Así que buenas noches y gracias a todas, a la que escucha y a la que enseñó. Gracias, Marianela. Yo he aprendido mucho de ustedes también. Muchas gracias. Sí, gracias, Marianela. Bueno, terminamos justito, son las 10, Justito. así que nos fue súper bien con el tiempo hoy día.
Agradecerte, Vale, como por acompañarnos, por entregarnos tu conocimiento y además como compartirlo con todas nosotras. Nosotras iniciamos, una de las fichas que aparecía al inicio de la presentación, es que este es un lugar en donde todas aprendemos de todas. No hay ninguna que sepa más que la otra. Y así vamos aprendiendo todas entre todas, así que te agradecemos harto también que nos hayas podido acompañar hoy día y nos vamos a estar viendo con las demás chiquillas, les agradecemos, ya nos vamos despidiendo, así que muchas gracias por su tiempo, chiquillas, gracias a ti, Vale, gracias a todas las que pudieron ir generando comentarios, las que se pudieron quedar hasta el final, sabemos que ya son las 10, ya hace cansancio, pero muchas gracias, esto nos va a ayudar a todas en algún momento, esperemos que sí. Muchas gracias, gracias Marlene, te contactamos. Ánimo, fuerza y aguante chiquillas, vamos con todo. Nos Cuídense, vemos, cuídense, que cariños. estén muy bien, cuídense harto, besitos, Chao. Chao, buenas noches. chao, chao. Buenas noches. Chao, Pati. Chao, buenas noches. Chao, Marlene, chao a todas, que estén muy bien. Chao a todos.